A partir de este momento, en el Info, la entrevista del día. Bueno, y estamos efectivamente en nuestro espacio de la entrevista del día hoy para conversar con el contador público Ricardo Gil Iribarne. Yo sé que él capaz que hasta se queja, mire, pero vamos a extender un poquito su presentación, porque él trabajó y porque además nos parece que importa para los temas que vamos a tratar. Trabajó durante más de 20 años en el sector financiero privado de Uruguay. En 2005 fue designado responsable de la definición e implementación de las políticas nacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, teniendo a su cargo hasta abril de 2010 la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. De 2010 a 2015, octubre del 2015, fue director de proyectos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, GAFISUD, luego pasó a llamarse GAFILAT, y responsable de los emprendimientos de investigación y asistencia técnica que el organismo desarrolló en cooperación con la Unión Europea. De noviembre de 2015 a febrero de 2017 fue asesor de la Presidencia de la República y del Poder Judicial de Uruguay en temas referentes al combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Desde 2017 hasta abril de 2020 ocupó el cargo de presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay, JUTEP. Desde 2005 a 2010, además, no sé si lo dije, ejerció como primer secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, fue designado en el cargo al asumir el primer gobierno del Frente Amplio, nos faltaba comentar eso, y asesor de la CENACLAF, entonces, desde marzo de 2025 a marzo de 2026, donde se dedicó más de lleno a la jubilación. Ricardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me estuviste rastreando ahí. Bueno, nos conocemos hace tiempo, Sí. Había que presentar bien al compañero. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos haciendo los deberes en esta materia que te ha convocado durante tantos años? ¿Por qué te volcaste a estudiar específicamente este tema, antes que nada? Mira, el tema es que cuando el primer gobierno del Frente apareció este nicho que había empezado a trabajarse en la época del gobierno de Jorge Valle, y como yo venía de una actividad en el sector financiero, me invitaron, me propusieron y me entusiasmé. Uh-huh. Viste, no, he trabajado muy poco estos temas antes en la actividad financiera, pero después que me metí me entusiasmé. Tuve una muy buena transición con el hombre que estaba antes del gobierno de Jorge Valle, que era el doctor Alejandro Montes de Oca. Una excelente transición y mucho apoyo de parte de él. Y bueno, se alinearon los astros, logramos unos equipos buenos con fiscalía, con jueces, con policías, con el Banco Central. Tuvimos resultados y eso siempre te motiva más, ¿no? Te embalás. Y bueno, partiendo más de una polémica que se daba en aquel momento y que se sigue dando hoy, que era si en Uruguay se lava o no se lava, si se lava mucho, se lava poco. Yo amablemente empecé diciendo, en Uruguay se lava y se lava mucho. A alguno no le gustó, me dijo, no digas eso, la imagen del país. Y le digo, mira, la imagen del país, somos la oveja negra de la región, todo el mundo sabe que en Uruguay se lava. Lo mejor que podemos hacer es reconocer que tenemos un problema y que vamos a trabajar para solucionarlo. Me tiraron las orejas, pero bueno, cambié, ya no decía... Pasé a decir, en Uruguay se lava como en todo el mundo y no queremos que se lave, entonces bueno, ahí me bancaron. Pero a esta altura las orejas las tenés como Dumbo. Sí, ya a esta altura me han tirado de todos lados, pero... Y cada tanto aparece algún planteo que en Uruguay se lava poquito, que bueno, que no nos preocupemos, y yo sigo diciendo, es un tema grave para el país, para todos los países, y además el lavado está muy vinculado a cosas que no parecen vinculadas, pero está vinculado al tema de la inseguridad, al tema de los sicarios, al tema de las muertes, al tema de las buscas en los barrios, porque el lavado es la parte económica del crimen organizado. El crimen organizado es delito por plata y la plata que se genera hay que lavarla. Entonces, recientemente, hablando de tirones de orejas, uno de esos tirones que has tenido fue cuando, si bien consideraste positivas políticas que se estaban haciendo desde el gobierno, fuiste crítico con las actuaciones del Banco de la República y del Banco Central. Sí, en realidad yo dije que en este último periodo, en este último año que yo trabajé, se había trabajado muy bien. Creo que hubo un muy buen trabajo de la CENACLAF y de varios organismos. Yo destaqué
especialmente el trabajo de la policía, y la policía no solo las unidades de acá, crimen organizado y drogas, sino también la policía del interior, y destaqué especialmente el trabajo de la fiscalía, sobre todo la fiscalía del interior, que están muy abandonadas, digamos, ¿no? Que han logrado buenos resultados. Ha habido buenas investigaciones en materia de crimen organizado y lavado en Colonia, en Canelones, pero a la vez dije, bueno, lamentablemente, si bien el balance general es positivo, hay un par de organismos que están del lado del gobierno, porque, a ver, de los delincuentes uno no espera nada. De algunos actores del sector privado uno sabe que hay un tironeo, porque tienen obligaciones pero no les gustan, entonces siempre estás tironeando. Ahora, al lado de tu cuadro, vos podés pensar que está todo bien, y sin embargo a veces fallan cosas. Entonces yo marqué especialmente el tema de esos dos bancos estatales, que son muy importantes para el país y para el combate al lavado, donde ha habido fallas, donde ha habido reticencia a comprometerse en algunas cosas, y me pareció que había que marcarlo sin hacer demasiado hincapié. O sea, lo ideal es que eso funcione bien, no nos arreglamos. Y además la idea, yo siempre me niego al tema de, bueno, la culpa es de otro, hay que claro, buscar a quién le echamos la culpa. No, acá el sistema ha mejorado, tiene algunas fallas, tiene alguna debilidad, pero en general yo estoy muy conforme personalmente de lo que se ha hecho en este último año, ¿no? Hay un actor del que en estos temas pocas veces se habla, pero como te y nos corresponde en las generales de la ley, te pregunto, más allá de que algún dirigente como Roberto Obleda ha estado también, bueno, no en estos micrófonos, en otros micrófonos, hablando de estos temas, pero ¿cómo ha sido la actuación del sindicato AEU, vinculado justamente a los temas financieros, en el abordaje de estos temas? Mira, yo creo que el sindicato se ha comprometido con el tema. Yo estuve en estos últimos años, antes de volver a la Senaclaf, integré la comisión fiscal de AEU, y hubo un esfuerzo ahí, hubo algunas jornadas de capacitación, hubo, cuando el cambio de gobierno, la presentación de un documento sobre la situación del sistema bancario, que el sistema financiero, que incluía apreciaciones claras sobre los riesgos de lavado. Entonces creo que el sindicato ha tomado el tema bien, lo ha trabajado, y con las posibilidades que tiene, que no es la de definir las políticas, pero sí la de incidir y la de tratar de mostrar líneas de trabajo. Creo que ha hecho un buen trabajo. Y la de capacitar también, capaz, ¿no? También nosotros, justo después, los que después fuimos asesores de la Senaclaf, el contador Espinosa y yo, hicimos capacitaciones en AEU con afiliados, pero además con participación de todos los consejos, y creo que eso es bueno para tomar conciencia. El tema del lavado, lo primero que hay que hacer es reconocer que existe como problema, ver cuáles son los riesgos, no satanizar a nadie, pero tener claro que si nos hacemos los distraídos, estamos dejando que el crimen organizado opere de una manera que al país no le sirve. Y que además en Uruguay tenemos esa visión donde terminamos mirando solamente la parte de abajo de las estructuras delictivas, miramos las bocas, miramos la inseguridad de los barrios, que es cierto que existen y que es cierto que hay que atenderlas, pero no miramos a la otra pata, la pata de arriba de las organizaciones delictivas, que son los dueños del negocio, los asesores de los dueños del negocio, los contadores, los abogados, los escribanos que los ayudan, que les arman las estructuras societarias. Entonces creo que AEU tiene en ese sentido una visión técnicamente más capacitada que otros sindicatos para decir, bueno, acá hay un problema serio donde nosotros no lo vamos a resolver, pero tenemos que ayudar. Hablando de estos temas, y ya que mencionaste a Daniel Espinosa, vamos a mencionar también a Gabriel Tenenbaum. Entre los tres fueron coautores del libro Vendedores de Cuchillos. Es correcto, ¿verdad? Sí, señor, correcto. Fue una aventura que arrancamos los tres y terminó bien. Bueno, yo se lo recomiendo a la audiencia, a los que no lo conozcan, y voy a extraer tres intervenciones tomados de distintos momentos de la historia de nuestro país. Son frases dichas por
determinadas personalidades. Una de ellas dice: nosotros fabricamos sociedades. Los que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellas. Esto lo dijo Ignacio de Posadas, ministro de Economía en su momento, entre 1992 y 95, y fue publicado en Búsqueda el 17 de junio de 2020. Otra frase: no se puede juzgar al sistema financiero por sus eventuales patologías. ¿Cuántos cuchillos se han usado para cosas buenas y cuántos para degollar a un cristiano? Y no por eso vamos a comer el churrasco solo con tenedor, dijo en este caso Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República, y fue publicado en Brecha el 18 de abril de 1991. Entenderán ustedes por qué el libro se llama Vendedores de Cuchillos. La última frase dice: yo no trabajo con la delincuencia del músculo, de la fuerza física, esos no son mis clientes. Mi especialidad es la delincuencia de la inteligencia, del razonamiento, de las ideas. Es lo que Sutherland definió como el delito de cuello blanco o el delito de guante blanco, y que involucra a un grupo de gente que antes, por lo general, no se criminalizaba. Y lo hago porque no me parecen conductas repudiables y siento que las puedo defender. Esto lo dijo Carlos Curbelo Támaro, abogado, el 19 de diciembre de 2012 apareció publicado en El País. A confesión de parte, relevo de pruebas, podríamos decir. Qué presentación de un libro, ¿no? Sí, y de ahí, bueno, sacamos el título del libro. El libro tiene un buen título y una muy buena tapa. Sí. El contenido después capaz que no está bueno, pero no, es bueno, la sí, presentación está linda. Yo lo recomiendo. Y sí, particularmente la última cita, la de Curbelo, tiene que ver con eso, como que parecería que, para llamarlo sencillamente, el narco de barrio es malo, pero el delincuente que le maneja la plata, que lo asesora, o que asesora a las asociaciones regionales, que mueve la plata grande, que oculta la plata grande, ese no es tan malo, porque hasta podemos tramitarle un pasaporte. Le podemos traer un pasaporte, o lo saludamos en la calle, o lo miramos con respeto porque anda en un auto lindo, tiene corbata, vive al lado sur de Avenida Italia y manda a los hijos a los colegios donde aparentemente no hay droga y por supuesto están llenos de droga. Entonces, también por ahí decíamos, Uruguay tiene un problema serio con el lavado, pero no miremos, como decía hoy, la parte de abajo de las empresas, que son los peones, que los metés presos y los reponen rápidamente, que está bien meterlos presos, que están bien preocuparse por la seguridad y la tranquilidad de la gente del barrio, pero si no apuntamos más arriba al negocio, sí. Acá lo que nos tiene que preocupar es el negocio, la droga, y no fulano o mengano, que son todos fusibles reparables. Bueno, justamente, tomando dos párrafos del libro, dice: el lavado de dinero o de activos es el conjunto de acciones realizadas para la legitimación, ocultación o disimulación de la fuente o actividad económica criminal que originó las ganancias. Es un paso esencial en cualquier negocio criminal cuya finalidad tenga por delante utilizar en el mercado legal los ingresos obtenidos de forma ilegal. Y otro párrafo que me parece también muy importante, significativo, es que la fuerza de los mercados ilícitos radica, aunque parezca contraintuitivo, en la prohibición y la criminalización de un amplio conjunto de transacciones de compra y venta de bienes y servicios. Es la combinación y multiplicación de operaciones económicas ilegales, de mercancías legales o ilegales, lo que hace rentable el negocio criminal. Esto hasta podríamos decir que resulta polémico. Es polémico, pero está bien. O sea, claro. creo que no hay que tenerle miedo a la polémica hoy, porque me parece que hay que asumir que en estos temas vamos perdiendo. En estos temas no hemos logrado, en el mundo, pero especialmente nos tiene que preocupar Uruguay, no hemos logrado un camino que nos diga estamos mejor, estamos aislando estos delitos, estamos aislando a los delincuentes, estamos preservando la sociedad, la convivencia. No lo hemos logrado. Después, como te decía, está la polémica y es fácil echarle la culpa a otro, al otro gobierno, pero realmente yo creo que no estamos bien, y por eso no hay que tener miedo a la polémica, no hay que tener miedo a ideas nuevas,
Y creo que el tema del mercado de las drogas ilegales es toda una discusión que tenemos que darnos. Pero en cualquier caso, es una discusión parcial. En cualquier caso, el tema ahí es los delitos por plata, sea droga, sea arma, sea tráfico de gente, sea ciberdelito, generan necesariamente una masa de dinero que tiene que ser lavada. O sea, si no atacás al lavado, el negocio sigue. El lavado es la parte económica del delito. O sea, tenés que atacarlo porque decís, ¿cómo debilitas a una empresa? La debilitas con las finanzas, si le metes la mano en el bolsillo y en los bienes. Eso es lo que el lavado apunta a hacer. Hemos logrado en este último año algunos resultados interesantes, pero nos falta mucho. Por ejemplo, ¿qué se ha logrado? Bueno, entre otras cosas, yo siempre digo, esto se mide por resultados. Vos podés tener la ley más linda, la CNRAS más linda, el mejor asesor, lo que vos quieras. Ahora, si como le pasó a Uruguay mucho tiempo, sabés que se lava y no agarrás a nadie, entonces tenés un problema. Entonces, el tema es, tiene que haber resultados, y los resultados son desarmar organizaciones, meter gente presa y recuperar bienes para la ciudad, que es mucha plata. ¿No? Entonces, Uruguay, en el 2005, todo el mundo sabía que en Uruguay se lavaba plata, todo el mundo, todo el globo terráqueo y todos los uruguayos sabíamos que en Uruguay se lavaba plata porque era la herencia de la dictadura. Teníamos el delito tipificado desde el año 98, o sea, 7 años, no había nadie preso. Absolutamente nadie preso por lavado. Entonces era una farsa, o sea, vamos a hacer como que hacemos algo, pero en realidad no hacemos nada. Ahí cambió la última etapa del gobierno de Jorge Valle, después siguió mejorando, el Frente Amplio logró muy buenos resultados, desarticuló organizaciones importantes. En el año 2009, según la evaluación que nos hicieron, teníamos 33 procesamientos, la mayoría por plata, lavado de dinero que venía del tráfico de drogas ilegales. En el 2019 teníamos cerca de 50 condenas. Vos podés decir, bueno, no son muchas, no, pero frente al cero con que arrancamos, 50 condenas, claro, es mucho. Después hubo un bajón en el periodo del gobierno anterior, y el año pasado todavía no están las cifras definitivas, pero yo diría que la cantidad de condenas del 2025 va a ser similar a las condenas de los 5 años anteriores. O sea, en un año... ¿Del último gobierno del Frente Amplio? No, del último gobierno de la coalición. Es decir, el último gobierno de la coalición... ¿Cuándo bajó? Exacto, ahí hubo en esos 5 años 29 condenas más o menos, y yo creo que solo en el 2005 va a andar por esa cifra. Entonces, bueno... Repuntó. Pero también... Cambiaste la tendencia. Exacto. Y además incluiste algún caso pesado, y eso también es bueno. Yo creo que todavía falta mucho, porque además tenemos un problema que la justicia trabaja caso a caso. Entonces vos tenés el caso acá, el caso allá, 3 fiscalías de drogas, 3 fiscalías de delitos económicos, y yo creo que lo que nos está faltando, y creo que era imposible pensarlo en el 2025, pero sí en los próximos años, es un análisis más global, no solo el caso a caso. Fulanito está preso, se condenó a Menganito, pero sí, bueno, pero el negocio, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo está el negocio de la droga en Uruguay? ¿Cómo está el negocio de los ciberdelitos y de las estafas? Sabemos que hoy tenemos, con las estafas ganaderas se abrió todo un abanico nuevo, de un tipo de negocio. Entonces no es solo conexión ganadera, no, es, bueno, ¿qué está pasando con eso? O con emprendimientos similares, que ya no te vendan verso con ganado, sino con lombrices, o con lo que sea. Entonces, esa visión más estratégica, creo que era imposible construirla en el 2025, pero creo que hay que trabajar en ese sentido, y apuntar además a que el tema no es metí en cana fulanito, sino si logré desarmar la organización, y eso implica que hay estructuras más sofisticadas. No es fulanito que lo tiene a nombre de la suegra o a nombre de la esposa. No, hay estructuras sofisticadas. En Uruguay las hemos encontrado, las hemos desarmado, donde hay empresas truchas, abogados, escribanos, contadores que asesoran, que son los que mueven la plata grande. Sí. Bueno, hablando de conexión ganadera, pero solo tangencialmente, llamó la atención tomar conocimiento estos días que una integrante de ese equipo vació una cuenta en menos de un mes, ¿no?
o en unas horas. Y uno se pregunta cómo es posible eso cuando es un caso que está siendo investigado fuertemente. Sí, ahí además tenés lo que a veces nos cuesta, o le cuesta a ciertos sectores o le cuesta a cierta prensa. Parecería que algunos actores que vienen no de Carrasco, no de Malvin Norte, sino de Carrasco, no son tan delincuentes. Ahí la frase de Curvelo que vos citabas, ¿no? Claro. Bueno, hay gente que uno puede defender porque no son tan malos. Claro, No, dejaron sí, en la calle a no sé cuántos miles de personas, afanaron no me parecen conductas repudiables y siento que las puedo defender. Bueno, a mí me parece repudiable. Esa gente me parece más repudiable que el tipo que delinque, y está mal delinquir y no lo defiendo, pero por una necesidad que esa gente no tenía, salvo el problema de que en el viaje a Europa le tocó ventanilla y no le gustaba. Muy bien la metáfora. Por supuesto que el tiempo se nos va volando, pero uno se puede preguntar, en un país tan chico como el nuestro, ¿es factible trabajar con éxito en estos temas? Yo creo que sí, Sí. yo creo que sí. Creo que ahí lo que pasa es que tenés muchas cosas. Lo primero es la voluntad. Uh-huh. O sea, si no hay voluntad, y eso incluye la voluntad política, Claro, básicamente. lo demás es todo palabrerío. ¿Alcanza con la voluntad? No. Cuando yo estudiaba en facultad te decían, hay cosas que son condición necesaria pero no suficiente. Bueno, la voluntad es necesaria, no es suficiente, porque si no sabes hacer, podés tener ganas pero no lo sabes hacer. Nosotros en el 2005-2006 empezamos a trabajar con fuerza estos temas y nadie sabía investigar lavado. Nadie sabía investigar lavado, que no es lo mismo que investigar abigeato, robo de banco o narcotráfico. Es otra. Nos costó mucho más formarnos y formar gente para investigar un delito diferente. Eso tenés que tenerlo, tenés que capacitar. Tenés que tener recursos. Eso implica plata, leyes, instituciones. Pero yo siempre digo acá, esto no se arregla con una ley ni se arregla con más plata si vos no tenés la voluntad y la decisión y la claridad de decir esto es un problema serio que tenemos que atacar. En el 2006, 2007, 2008, cuando se pasó de 0 casos a 30 y pico, fue con la misma ley, con el mismo presupuesto, con los mismos jueces, los mismos fiscales que había antes. El año pasado, si mejoramos y pasamos a tener en un año las mismas condenas que en los 5 años anteriores, fue con la misma ley, los mismos jueces, las mismas instituciones y el mismo presupuesto. No hay misterio. No hay misterio. ¿Qué cambió? La cabeza. Cambió las ganas, la decisión y el visualizar riesgos que de repente otra gente no visualizaba y decía, no, bueno, en realidad no es tan grave, no estamos tan mal, se lava más en Estados Unidos o en Europa, claro, que seguramente es cierto, no tengo duda, pero a mí me preocupa lo que pasa acá y cómo este tema condiciona el futuro del país, porque es crimen organizado, pero también está lo otro. Yo siempre digo, el crimen organizado es el hermano siamés del lavado y es el hermano siamés de la corrupción. O sea, de ahí sale la plata para comprar las voluntades que haga falta comprar. Y ahí aparece, bueno, pero en Uruguay eso no pasa, en Uruguay tenemos una tradición distinta, hay exministros que han dicho el narcotráfico nunca se va a vincular con el sistema político. Y yo digo, pasó en todo el mundo y parece que hay una razón maravillosa que a nosotros no nos va a pasar. Tenemos la vacuna charrúa o no sé qué diablo. ¿Hay indicios de que ya haya pasado aquí en Uruguay? Yo creo que hay indicios, te diría, menores, en alguna localidad del interior, etcétera, que en otros países han trabajado mucho en las comunidades locales más que a veces los estados nacionales, pero aunque, o sea, si no lo hay, mejor, ojalá no haya nada, porque entonces estás en buenas condiciones para tratar de impedir que te pase. Ahora, si no hace nada, te va a pasar, te va a terminar pasando. Y bueno, y tenemos algunas discusiones, como la que vos mencionabas del pasaporte, que habría que ver hasta dónde algún paso que se dio no estuvo influenciado por que el mecanismo lo aceitó algún manguito. Claro. Entonces yo no me animo a decir que está pasando, me gustaría creer que no está pasando de una manera grave, pero digo, si no hacemos nada, nos va a pasar. Yo trabajé mucho en la región, cuando estaba en Cafilat, trabajé en Ecuador, y la gente de Ecuador, los amigos de Ecuador me dicen, si venís no podés hacer lo que hacías antes, que era yo llegaba, laburaba,
De nochecita me iba a caminar, andaba por... Dice, no, ahora no podés salir. En Guayaquil no podés salir, porque la cosa está tomada. Y eso fue en 3 años. Claro. Si no abrimos los ojos, marchamos. En los minutos que nos quedan te voy a hacer una pregunta que es como intentar una carambola a varias bandas. A la pucha. Bueno, modestamente. ¿Hay lavado de dinero en el fútbol? Yo creo que sí. Sí. Si me preguntas si hay, te digo sí. ¿Por qué te digo que sí? Porque el fútbol tiene todas las características para que se dé el lavado. En el año 2007 el GAFI, que es el organismo mundial de tema lavado, sacó un documento diciendo el fútbol tiene estos riesgos y estas debilidades. Desde que el precio de un jugador es imposible de demostrar, ¿no? Claro. ¿Cuánto vale un gurí que pinta bien hoy en el mercado? Capaz que alguien pone $1 millón y después lo vende a 40. Capaz que alguien vende a 40 a Europa y después resulta que al año volvió y comió banco todo el tiempo porque no se sabe por qué valía 40, ¿no? A mí nadie me llevó a Europa y mirá que jugó muy bien y nadie dio un mango por mí nunca. Entonces, la mercadería no tiene precio fácil de controlar. Claro, es difícil evaluación. Hay mucha guita, sabemos lo que implican hoy los derechos de televisión, sabemos hoy lo que implica un hombrecito en la camiseta. Pero lo que implica incluso en nuestro país con estadios vacíos. Exacto. Entonces, que es muy curioso, ¿no? Tiene todos los condimentos para que se lave. ¿Por qué? Porque en realidad si yo digo que compré a 1 millón y vendí a 40, gané 39 y nadie puede demostrar de que los 39 efectivamente son reales o son truchos y alguien inyectó en la economía 39 millones de dólares por de plata que venía de otro lado. En Uruguay tenemos casos, desde dirigentes del fútbol, miembros de empresas vinculadas al deporte del fútbol, que fueron presos por participar de cooperativas, cooperativas en el sentido de distinta gente que ponía plata va a comprar una partida de droga y meterla en Europa porque le dijeron, mira que así como con un jugador capaz que ganas plata rápido, con esto ganas plata muy rápido porque pones 100, vendemos Europa y cobras 5.000, ¿no? Entonces yo creo que en el fútbol se lava, hay un riesgo grande y creo además que el riesgo es del fútbol, porque después como hay muchos intereses en la vuelta, está la polémica de no, yo no lavo, lavan aquellos. Entonces está la polémica entre si las sociedades anónimas deportivas o los clubes tradicionales se lavan todo el fútbol. Cada forma de organizarse la institución capaz que tiene riesgos distintos, pero hay riesgos comunes. Entonces si vos tenés una sociedad anónima deportiva donde hay un inversor que mete plata para ganar plata y que tenés que controlar de dónde viene la plata que puso. Si vos tenés un club que no es una SAT, pero el día antes del campeonato no lo puede jugar porque tiene una deuda, y aparece alguien maravilloso que le da la plata el día antes del campeonato, a mí me gustaría saber de dónde viene esa plata, pero como estoy desesperado para jugar el campeonato, nadie pregunta nada. Hay obligaciones que se implementaron por ley, pero en el papel todas las obligaciones son lindas. Ahora después, ¿se están cumpliendo? ¿No se están cumpliendo? ¿Se eluden? ¿No se eluden? Yo creo que ahí hay un debe, y creo que en la CENACLAF hay un debe del Estado de decir, bueno, se metió la ley, pero los controles no han sido todo lo eficaces que deberían ser. Este año se modificó la ley, por ejemplo, y se incorporó una cosa que no estaba. Se incorporó que, además de ver quiénes son los clientes, que es lo habitual en los clientes de un banco, los clientes de una inmobiliaria, los clientes de un escribano, hay que ver quién es el que pone la plata. En el caso de la SAT se habían puesto como sujeto obligado de tomar ciertas cosas, pero no estaba expresamente incluido la obligación de controlar quién ponía la plata. Ahora sí. O sea, bueno, yo creo que se está en una etapa en que hay que mejorar los controles sobre la base de que el riesgo existe, es un riesgo real, y que además ese riesgo hay que estudiarlo, porque también está lo otro. Bueno, todo el mundo dice, acá se lava. Bueno, pero hay que demostrarlo. Tenés que demostrarlo, tenés que estudiar cuáles son los problemas, cuáles son las normas que hay, cuáles son las normas que no se cumplen. Nosotros, por ejemplo, la CENACLAF está tramitando un convenio con la Secretaría de Deportes para cooperar en esto, porque la Secretaría de Deportes
cuando yo estaba en la Senaclaf todavía la fuimos a visitar, y nos decían, no, nosotros tenemos que recibir información de los pases, de los clubes y de la AUF. Y a veces nos llegan, a veces no. A veces el club manda, pero la AUF no, a veces la AUF manda, a veces ninguno manda. Y nosotros de esto no sabemos nada. Nosotros somos profesores de educación física. No estamos. Entonces nosotros dijimos, bueno, podemos hacer un acuerdo para que nosotros los ayudemos a hacer lo que la ley dice que tienen que hacer ustedes y que ustedes dicen que no lo pueden hacer. Entonces hay que trabajar sin salir a cazar brujas, pero hay que trabajar porque hay un riesgo ahí, como hay un riesgo en el sector inmobiliario, en la zona franca, bueno. Totalmente. Decía una carambola varias bandas, ya nos pasamos de tiempo, pero bueno, ya que estamos, nos pasamos un poquito más, mientras el aire acondicionado empezó a tirar aire frío, por alguna razón que... No pasa nada, yo vengo, esta semana me expuse mucho a frío, como se notará, desde un campamento en el monte hasta la marcha del 20 de mayo, chupé frío por otros lados y queda la miseria. Decía... lo del fútbol además y lo de la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, porque hace relativamente poco el semanario Búsqueda publicó allí algo que directamente te involucra, o te involucraría, vamos a ponerlo en condicional, con respecto a una SAD en la que tú habrías sido asesor y bueno, hay allí aparentemente alguna intención de autoridades del gobierno actual de investigar qué ha hecho Ricardo Gil Iribarne con respecto a estos temas. Sí, sacarle el condicional porque está todo clarito. En realidad, vamos a empezar por la historia real. Antes de volver a la Senaclaf, por una relación familiar que yo tengo con la familia política del presidente de Rampla, me pidieron opinión sobre las obligaciones antilavado, sobre qué obligaciones tenían, sobre el manual de cumplimiento que tenían. Yo nunca hice asesoramiento en esos temas, no me dedico a eso. Pero bueno, si alguien me dice quiero cumplir mejor con la ley, dame tu opinión, yo se la doy y se la di a Rampla, sin ningún inconveniente. Pero después, antes de ir a la Senaclaf, mira, yo voy a ir a la Senaclaf, hasta acá llegué, no puedo seguir haciendo las dos cosas porque la Senaclaf controla la SAT, y no me enteré si me dieron pelota a mis consejos, si lo hicieron, capaz que hicieron un manual muy lindo y no lo cumplen, no tengo ni idea. A la vez, cuando entré en la Senaclaf, me acuerdo porque fue el día siguiente a firmar el contrato de asesoramiento, mandé un mail diciendo, quiero dejar constancia que yo hice esto con relación a una institución que esté supervisada por la SAT. Yo lo trabajé en la Senaclaf, no estuve en la parte de supervisión, pero que quede claro que yo le di opinión sobre el manual a Rampla, por lo cual no quiero saber absolutamente nada de Rampla dentro de la Senaclaf, no quiero estar vinculado con nada, no quiero que me digan nada, obviamente no quiero supervisar. ¿Por qué? Para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Por suerte, porque soy viejo, eso quedó por escrito. Entonces fue lo que yo le mostré a Búsqueda, y Búsqueda creo que correctamente lo publicó. A mí no hubo nada mal hecho, hice las cosas bien. Como había estado en la JUTEP, sé que hay cierta cosa que se llama conflicto de intereses, que aunque vos digas no existe, pero tenés que avisar por las dudas, lo hice. Y también me consta que no hay ninguna investigación de parte de la autoridad actual, más allá que Búsqueda hablaba de un jerarca, porque en realidad lo primero que tenía que haber hecho era preguntarme a mí y le hubiera dicho esto, no me lo preguntaron. Tampoco le preguntaron nada a la secretaria antilavado, o sea, no hay nada en presidencia sobre este tema, porque desde la secretaria antilavado al prosecretario de presidencia, todos sabían de esto que yo había hecho, que para mí no generaba ningún problema, y que, ya te digo, dejé constancia por escrito, lo cual me evita tener que estar diciendo palabra contra palabra. Bueno, eso quedó escrito, y ojalá me hubieran preguntado, y ojalá me pregunten, estoy totalmente dispuesto, pero no me van a preguntar porque en realidad, después puedo decir, bueno, ¿por qué alguien le tira eso a la prensa en vez de venirte a preguntar? Ah, bueno, ahí podés tener más de una las interpretación. Las suspicacias corren por cuenta de cada uno. Ahí va, yo tengo mi interpretación, pero no vale la pena gastar el tiempo de los oyentes con eso. Ricardo Gil Iribarne, muchas gracias. Vamos a reencontrarnos pronto y a tratar de seguir con estos temas. En su momento, en la otra emisora donde trabajábamos, tenías una columna allí en el programa periodístico hablando de justamente... Llegué a tener, sí, mi etapa de periodista artesanal.
Pero no, eso terminó cuando fui a la CNRAC, además de explicitar todo esto de Rampla, tomé todas las medidas para renunciar a la Comisión Fiscal de AEU, porque AEU también es sujeto obligado. Claro. Yo no quiero estar en la Comisión Fiscal. Renuncié a los programas periodísticos, renuncié a otra institución que habían fundado con Daniel Espinosa, que trabajaba en temas de capacitaciones y que era, como era una sociedad civil, podía ser un sujeto obligado también renuncié ahí, que era miembro también de la Comisión Fiscal. Yo corté todo vínculo con alguien que pudiera estar ahí, pero y además no correspondía que como asesor público tuviera un programa de radio. No era un programa, era yo una vez cada semana o cada 10 días, pero me divertía mucho. Bueno, pero se puede retomar algo parecido. Bueno, estaremos ahí. Lo estaremos convocando más seguido. Bueno, arriba. Muchas gracias. No, a vos.